¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Sevilla y el día de hoy los saludo para hablar de algo que ha sido muy recurrente últimamente y es la pregunta difundida y discutida mucho respecto a la utilidad de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, esto que he visto bastante y que se ha respondido muchas veces con un rotundo no, la filosofía no sirve. Hoy quisiera desmentirlo o quisiera decirlo de otra manera. En realidad, la pregunta sobre si la filosofía sirve o no sirve, de inicio, eso mismo, solo plantearla, ya es un ejercicio filosófico. Así que aquella persona que se pregunta genuinamente y de manera honesta qué puede aportar hoy la filosofía, ya está haciendo un ejercicio reflexivo. Por otro lado, hay que pensar que cuando uno realiza una pregunta como esa de si algo sirve o no, tenemos que centrarnos en cuáles son los parámetros, las rúbricas o los criterios con los cuales vamos a definir si eso sirve o no. De tal manera que damos entrada al concepto de la utilidad. ¿Es útil o no es útil? Y esto no puede ser contestado de manera universal diciendo un rotundo sí o un rotundo no. Será útil para algunos, para otros no. ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? Bueno, en buena medida, la utilidad de la filosofía es que nos permite cuestionarnos, nos permite poner en duda las cosas, los parámetros, criterios, esquemas, reglas, normas y maneras de creer que han sido establecidas muchas veces a partir de la autoridad o de la imposición. La filosofía requiere de nuestra conciencia de ser ignorantes. Si nosotros no tenemos conciencia de ser ignorantes, es decir, si no sabemos que no sabemos, o por lo tanto, si creemos que sabemos todo, pero no nos hemos dado cuenta de que muchas cosas no sabemos, entonces nuestro deseo de sabiduría va a disminuir y obviamente diremos que la filosofía no es útil. No es útil para alguien que no ha considerado que aún tiene cosas que saber. La filosofía no necesariamente es el amor a la sabiduría, como se ha solido decir. La filosofía también es un deseo de sabiduría, porque muchas veces ese amor a la sabiduría no es más que jactarse de lo que uno sabe y el aparente filósofo termina siendo alguien con un ego demasiado inflado que solamente se infla y se eleva a partir de lo que él cree que sabe y además cree que lo sabe de la manera correcta. En realidad, más que amor por el conocimiento, la filosofía es un deseo de saber, es un deseo de sabiduría, es un deseo de indagación. Eso nos lleva entonces a investigar, a querer saber. Y eso obviamente está sustentado en la admiración. La plataforma de la filosofía es la admiración. Según Abraham Heschel, va más allá de la admiración de la que habló Aristóteles. Se trata del asombro, el asombro ante aquello que no hemos podido responder, ante el gran abismo de nuestro no saber, ante la gran oscuridad de todas aquellas cosas que continúan siendo un misterio. Una persona dispuesta a saber está también dispuesta a reconocer, o al menos tuvo que estar dispuesta a reconocer, que no sabe. Quizá a una persona que no tiene esa humildad, posiblemente la filosofía le parezca que no tiene utilidad. Pero si lo vemos bien, la filosofía despierta a las naciones, despierta a las personas, les hace cuestionarse sobre su propia vida y la manera en que han actuado y la manera en que se relacionan con los demás. Todos tenemos derecho a filosofar. No se trata que solamente sea un acto exclusivo de los licenciados, maestros o doctores en filosofía. Eso te da un título para que seas aún más responsable de tu ejercicio filosófico. Pero todos podemos hacer filosofía, buscar la filosofía, buscar el saber, desear el conocimiento. El derecho a la filosofía nos permite también el derecho a sublevarnos, a ser rebeldes, a no estar de acuerdo con todo lo existente y no nada más por una rebeldía barata o simple, sino porque creemos que hay injusticias cognitivas, sociales y hasta psicológicas que no pueden ser permitidas. La pregunta filosófica tiene un origen ontoteleológico, es decir, es una pregunta que se centra en el ser, en lo que es, en la realidad, pero también en la teleología, es decir, en la finalidad de las cosas. Así que cuando alguien hace una pregunta ontoteleológica, se está preguntando por la finalidad del ser, por los motivos de la existencia, por los motivos de hacer tal o cual cosa.
Evidentemente eso nos pone en contexto de la pregunta ética, nos conecta con eso. ¿Cuál es el acto correcto? ¿Cuál es el acto adecuado? ¿Qué es lo que debo o no debo de hacer? La pregunta ética se centra en qué es lo valioso, a qué le doy valor. Cuando nosotros actuamos éticamente, estamos actuando con congruencia con aquello que nosotros somos. Pero cuando no sabemos por qué actuamos, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, simplemente reaccionamos de manera robótica ante las cosas que nos circundan, entonces es difícil ser congruentes, o al menos estaríamos siendo congruentes como robots. Hay muchas oportunidades alrededor de nosotros, hay muchas situaciones y contextos a partir de los cuales poder filosofar y poder replantearnos las cosas. Si lo vemos así, entonces no nos haremos esta pregunta de para qué sirve o no la filosofía o si acaso es útil, y quizá nos daremos cuenta de que es necesaria, de que es inevitable y de que es omnipresente. Necesaria porque nos ayuda a ser congruentes, a actuar de manera ética y a saber por qué hacemos las cosas que hacemos. Es inevitable porque todos vivimos crisis y circunstancias en la vida en donde nos necesitamos replantear las cosas de manera crítica. Y es omnipresente porque en cualquier lugar donde exista un ser humano junto a otro, puede dialogar y puede poner en contradicho o en contraargumentación sus propios postulados. No estoy abogando con esto a que la filosofía sea lo mismo a buscar lo que yo quiero y hacerlo. La filosofía tiene que ver también con discutir, ponerme en diálogo y confrontar mis propias ideas para darme cuenta quizá si acaso estoy equivocado. Si de esa equivocación surge un nuevo planteamiento donde ponga en duda las cosas, entonces evidentemente estoy teniendo un sentido crítico que me permitirá de manera congruente observar más las cosas. Tenemos que investigar, indagar, ver qué dijeron los clásicos. Sí, no porque sean antiguos están fuera de contexto, los podemos adaptar, contextualizar a las situaciones que estamos viviendo en el momento. Tenemos que también leer a los actores primordiales del presente. Tenemos que leer nuestra propia vida, leer la realidad, leer las situaciones de los demás, interiorizar, hacer silencio, darnos cuenta de las cosas que nos rodean y quizá, acaso, tratar de encontrar lo no visible, lo que no está en la superficie, lo que está a la profundidad de las cosas. Si descubrimos eso, si encontramos no necesariamente el hilo negro, sino simplemente con ver el hilo que está ahí implícito en las circunstancias de la vida, quizá podamos encontrar conexiones interesantes y ya no nos preguntemos si es útil o no la filosofía, sino más bien cómo ha sido posible que vivamos durante tanto tiempo sin ella. Soy Héctor Sevilla, gracias por ver esta cápsula. Te invito a mi página web, es www.hectorsevilla.com. Seguimos en contacto. Gracias.